Espero que se escuche bien. Buenas tardes, bienvenidos a una plática más de los miércoles de alimentación saludable y hablamos también temas de salud. El día de hoy voy a hablar acerca de los agrotóxicos, como lo pueden ver en su pantalla, y voy a darles algunos tips para la desinfección de sus alimentos para que ahora, justo en este momento que estamos viviendo en una contingencia que se ha alargado más de medio año, pues estamos aprendiendo sobre cómo esterilizar las cosas, si es necesario esterilizarlas tanto, y sobre todo cómo poder lavar de manera correcta y desinfectar los ingredientes con los que trabajamos o cocinamos todos los días. La plática del día de hoy se divide en dos partes, porque primero es importante entender qué es un agrotóxico. Entonces vamos a hablar acerca de cómo se cultivan los ingredientes, que son en este caso frutas, verduras, y cómo afecta ese cultivo también al ganado, así que cómo es que también lo que el productor de campo cultiva también afecta finalmente a la carne que nos terminamos comiendo. Y luego voy a explicar cuáles son estos agrotóxicos justamente que contienen los cultivos, después de ver cuáles son los tipos de cultivos. Y por último voy a darles unos tips para que se les haga mucho más fácil desinfectar vegetales y frutas y también pueden tener una mejor opción para poder desinfectar sin químicos, es decir, sin añadir todavía una carga sintética, una carga química que trae toxinas para nuestro organismo. Entonces, espero les guste la plática del día de hoy. Creo que vale la pena escuchar que sí hay opciones o mejores opciones para poder desinfectar nuestras frutas, nuestras verduras y que también es importante que leamos etiquetas. Dentro de esta plática les voy a mostrar un poquito cómo podemos leer las etiquetas de las frutas y las verduras para conocer de dónde proviene ese cultivo que nos vamos a comer y si nos conviene. Así es que cuando vayas al supermercado, porque ahí es donde vas a encontrar las etiquetas y no en el mercado, pues sepas qué quiere decir uno de los dígitos que componen al código de barras. Entonces, esa es la plática del día de hoy. Espero les guste y espero les sirva. Gracias a los que se están conectando. Gracias a todos los que nos ven por Facebook. Y un saludo en especial a María, que ya está conectada y lista para escuchar la plática del día de hoy. Solamente si me confirman si se escucha bien. ¿Se escucha bien? Ah, perfecto. Bueno, como les decía, voy a hablar primero de los tipos de cultivos. ¿Y por qué es importante que hablemos esto? Porque la manera en la que el productor, valga la redundancia, produce frutas o verduras, tiene mucho que ver con el tipo de fertilización y el tipo de aditivos sintéticos que tienen añadidos. Hay tres cultivos de los que quiero hablarles el día de hoy. No estoy diciendo que sean los únicos, sin embargo, somos a los que más expuestos estamos. Estos cultivos son tres. El primero es el convencional, después está el cultivo orgánico y el que considero más peligroso y con el que me voy a detener un poquito más de tiempo es con el cultivo transgénico. Voy a hablar de estos tres que también están dentro de las lecturas de etiquetas, entonces es importante que los identifiquen, que sepamos que existen y voy a empezar con el primero, el cultivo convencional. Este, como su nombre lo dice, es con el que se produce el 80% de los productos que vienen del campo y que nos comemos en forma de frutas y de vegetales. Este es un cultivo con el que la mayoría de los productores trabaja, es lo que la mayoría del campo exporta hasta nuestra mesa y es lo que consumimos en la mayoría de las ocasiones. Y utiliza los famosos agrotóxicos, que es como el tema central del día de hoy, los agrotóxicos. Utiliza dentro de estos agrotóxicos, voy a nombrar cuáles son los componentes. En primer lugar, los pesticidas, después los herbicidas, que seguramente han escuchado estos términos, en unos momentos los voy a describir, los fertilizantes químicos. Y esta no se trata de una agricultura sustentable, ni compatible con el cuidado del medio ambiente ni del suelo. Esto es algo que caracteriza a este tipo de agricultura, que por lo general termina por erosionar o por acabar con un recurso que es finito, que es el suelo. Así que pues no es una agricultura que esté diseñada para ser sustentable, no es una agricultura que esté diseñada para durar mucho tiempo
y tarde o temprano tendrán que recurrirse a otras formas de producción porque el mismo método a través de pesticidas, herbicidas y fertilizantes está acabando no solamente con los cultivos que nos ofrece, sino con la tierra que los produce. Voy a explicar qué son los pesticidas, los herbicidas y los fertilizantes químicos, que son tan dañinos para la salud y que caracterizan tanto a este cultivo convencional. Es una sustancia, el pesticida, utilizada en la agricultura principalmente, lo que hace es repeler, eliminar y reduce a insectos, microorganismos que puedan malograr los cultivos. Como su nombre lo dice, pesticida se encarga de terminar prácticamente con cualquier microorganismo patógeno que haga o impida que la planta y que el fruto se desarrollen de manera ideal. Por lo tanto, imagínense la cantidad de toxinas dañinas y altamente nocivas para nuestra salud que están incorporadas en los vegetales. Ayudan a incrementar la producción de la materia prima y mantienen su calidad siempre que se haga un uso correcto. Entonces, esto está regulado, está medido. Sin embargo, más adelante voy a mostrar que hay estudios que confirman que nos los estamos comiendo, que sí queda parte del pesticida dentro del vegetal o de la fruta. Un estudio realizado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, esto es del año 2018, mostró que 236 sustancias utilizadas como pesticidas, o sea, 236. Esto nada más se debe a este estudio. Sin embargo, no quiere decir que sean las únicas sustancias que se utilizan, se pueden utilizar muchísimas más. 144 ofrecían riesgos potenciales para la salud humana, provocando, entre otros problemas, cáncer. La mayoría de los agrotóxicos o de los químicos utilizados dentro de los cultivos convencionales están altamente relacionados o en su mayoría relacionados con el cáncer. Algunos pesticidas que se utilizan en productos químicos naturales, de los 900 que se utilizaban en la década de los 90, ahora se utilizan 200. Entonces, quiere decir que muchos han empezado a ser regulados porque de verdad ocasionan daños terribles a nuestra salud. Entonces, sí ha habido varias instituciones tratando de regular. Desgraciadamente no en nuestro país. Estos datos que les comparto de estas regulaciones están siendo llevadas a cabo en Europa, todavía no en América. La Unión Europea intenta eliminar las fumigaciones aéreas, que nuestro país es muy amigo de este tipo de fumigaciones, y designar áreas libres de ese tipo de productos. Es decir, que dentro del mismo cultivo convencional, el mismo productor tenga que llevar a cabo un cultivo convencional y un cultivo libre de todos estos agrotóxicos. Voy a hablar ahora del herbicida, que es un producto fitosanitario utilizado para eliminar plantas indeseadas. Entonces, si te das cuenta, aquí está la primera diferencia entre un pesticida y un herbicida. El pesticida va directo a esos microorganismos, mientras que el herbicida va directo a plagas, estas famosas plagas que conocemos que pueden caerle a los cultivos, malograrlos también, desfavorecer su crecimiento ideal. Y esto tiene que ver con plantas, mientras que el pesticida tiene que ver con microorganismos. Algunos actúan interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas de las plantas. Entonces, sigue siendo algo altamente tóxico, altamente peligroso desde el momento en el que pensamos que va a inhibir la vida de otro organismo. Entonces, no podemos dejar de lado que podría ocurrir exactamente lo mismo con nosotros y con el buen funcionamiento de nuestras hormonas. El tercer elemento que caracteriza al cultivo convencional es el fertilizante químico. Recuerda que nombré el pesticida, el herbicida y ahora voy con el fertilizante químico. Estos son nutrientes elaborados por el hombre y generalmente son de origen mineral, animal, vegetal, pero llevan una característica y es que son sintéticos. Esta es la principal diferencia entre un cultivo orgánico que voy a explicar en un momento. Dentro de los fertilizantes químicos están los elaborados con los nutrientes principales para la tierra, que son nitrógeno, fósforo y potasio. Esto es lo que regularmente vamos a encontrar en un fertilizante químico. Sin embargo, la fuente no necesariamente es natural. Es más, se caracteriza porque es un cultivo pues 100% sintético, es un fertilizante químico.
Los cultivos convencionales y la salud, ¿qué pasa? Bueno, hay que usar nuestro sentido común y como decía hace unos momentos, si esto inhibe un correcto funcionamiento hormonal de las plagas y si esto atenta contra la vida de microorganismos, pues es muy probable, no vamos a tener mucho que pensar en que podría suceder algo similar con nosotros. Estudios encuentran relación con las siguientes enfermedades: desequilibrios hormonales. ¿Qué pasa con esto? Aunque voy a hablar en otra semana sobre los disruptores hormonales, quisiera mencionar que lo que hace el fertilizante químico o el pesticida o el herbicida es suplantar dentro de nuestro organismo la correcta función de nuestras hormonas. Es decir, se pone en lugar de, y esto hace que inhiba su correcto funcionamiento. Y hay que recordar que las hormonas son mensajeras dentro de nuestro cuerpo que llevan justamente señales y mensajes para que los procesos se lleven a cabo. Entonces, hay hormonas por todo nuestro cuerpo llevando series de instrucciones que nuestro cerebro manda para que los procesos se puedan llevar a cabo. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando voy a dormir, hay una señal que manda mi cerebro al sistema endocrino y por lo tanto el sistema endocrino manda a sus mensajeras, que son las hormonas, con este conjunto de instrucciones para que dentro de mi cuerpo comiencen a segregarse sustancias específicas para dormir, que pueden ser melatonina, por ejemplo. Entonces, lo que pasa cuando estoy expuesto o expuesta a cultivos convencionales que tienen alto uso de pesticidas o de fertilizantes químicos o de herbicidas, lo que pasa es que esos desequilibrios hormonales tienen que ver con que están estos disruptores poniéndose en lugar de mis hormonas, impidiendo que lleven ese conjunto de instrucciones y creando esos desequilibrios. ¿Cuál sería la traducción del desequilibrio? El insomnio. Eso sería el decir el punto final del proceso. La hormona no lleva la instrucción específica porque hay un disruptor impidiendo que la lleve, no se segregan esas sustancias químicas necesarias para que duerma. ¿Cuál es la consecuencia? Es el insomnio. ¿Y el insomnio qué es? Un desequilibrio hormonal. Ese sería el primer ejemplo. Pero también están relacionados con alergias. Y estas alergias, por lo general, tienen que ver con alergias alimentarias. Mi cuerpo reacciona ante la sustancia química y sintética que entra dentro del organismo y entonces comienza a crear anticuerpos. Y estos anticuerpos a la larga van a crear una inflamación crónica que hace que mi cuerpo tolere cada vez menos varios tipos de alimentos o muchos alimentos. Va a crear intolerancias que está muy relacionado con las alergias. Sin embargo, una es más peligrosa que otra. ¿Cuál es la diferencia? La alergia está directamente relacionada con que mi sistema inmunológico cree anticuerpos, mientras que la intolerancia me habla de que yo no poseo enzimas para digerir cierto alimento. Pero estas dos formas de padecimientos o de reacciones ante un alimento están altamente relacionadas con los cultivos convencionales. Obviamente problemas digestivos, a lo mejor no necesito llegar a una intolerancia, no necesito desarrollar una alergia, pero puedo empezar a tener malestares digestivos, problemas digestivos sin causa alguna, como diarreas, estreñimiento, distensión abdominal, cólicos, inflamación. Y esto obviamente está relacionado con los cultivos convencionales. El síndrome del intestino permeable, que es aquel intestino que ya no es capaz de retener nada ni puede absorber nutrientes. Hay una completa desorganización a nivel digestivo, hay una completa intolerancia, alergia y el intestino es simplemente incapaz de retener y absorber los nutrientes. Están relacionados también con el asma, que esto también es una alergia, pero es una alergia respiratoria. Involucra a casi todo el sistema respiratorio y está altamente relacionado con pesticidas. La infertilidad, que al final es un desequilibrio hormonal donde también hubo hormonas suplantadas. Las malformaciones en bebés, y esto tiene que ver con fertilizantes químicos, alteraciones en órganos reproductores. Pues muchas enfermedades están relacionadas, directamente relacionadas con el consumo de estos alimentos que provienen de los cultivos convencionales. Entonces, si pensamos cuánto tiempo llevamos alimentándonos así, podemos ya tal vez manifestar algunos síntomas o algunos padecimientos.
La verdad es que en el momento en el que la industria alimenticia consideró necesario aumentar la materia prima, bajar los costos y que no hubiera pérdidas en el momento de producción, es cuando se empezaron a incorporar a los cultivos convencionales los pesticidas, los fertilizantes y los herbicidas. Al final, un común denominador entre estos tres elementos es que no haya pérdidas, que no haya merma en los cultivos, que haya más producción, que se pierda el mínimo porcentaje por plagas, por herbicidas, y que además el fertilizante permita que a pesar de cualquier temporada del año, que a pesar de cualquier problema como lluvia, como sequía, la planta logre crecer de tal manera que ofrezca un fruto que le permita tener ganancias al productor. Ese es el común denominador que engloba a los tres elementos característicos del cultivo convencional. Ahora voy con el cultivo orgánico. Recuerda que son tres: cultivo convencional, el orgánico y los cultivos transgénicos. Voy con el segundo. Es el cultivo orgánico, que es una palabra que se utiliza para designar a los alimentos que cuidan tanto la salud del consumidor como el equilibrio del medio ambiente en el que se producen. Es un alimento producido, aquí hay unas características importantes, sin químicos sintéticos, sin fertilizantes químicos. Es importante hacer esta diferencia. Pesticidas libres de organismos genéticamente modificados y con procesos libres de radiación. Pero si te das cuenta, sí hay fertilizantes y sí hay pesticidas. Sin embargo, tanto el fertilizante como el pesticida provienen de fuentes naturales que no intervienen con el correcto ecosistema que se desarrolla dentro de la producción de una planta. Entonces, no interviene atacando directamente a alguna plaga o algún microorganismo de manera radical, sino que permite un equilibrio, o al menos eso busca el cultivo orgánico. Son producidos de manera natural, sin sustancias químicas que dañen la salud. Aquí no están permitidos los aditivos ni los conservadores, salvo los naturales. Entonces, sí usan fertilizantes químicos, sí hay algo que va a nutrir a la planta, sobre todo de nitrógeno, de fósforo, de potasio, que son minerales a través de los cuales la planta crece hasta ofrecer el fruto, pero este fertilizante tendrá que ser a base de otros productos 100% naturales. Un ejemplo básico y clásico del cultivo orgánico es una composta, pero como fertilizante. Pero existe un desarrollo tecnológico a partir del cual se están haciendo productos muy importantes que provienen de fuentes naturales, que no dañan el medio ambiente y que tampoco intervienen dentro del crecimiento de la planta de tal manera que nosotros nos comamos algo sintético. No están permitidos plaguicidas ni fertilizantes químicos. Tienen menos o nulos residuos de medicamentos veterinarios. Esto también es importante porque cuando estamos hablando de un microorganismo que va a morir a través de un pesticida, por ejemplo, o de un herbicida, pues estamos hablando de que hay medicamentos. Entonces aquí, bueno, está libre el producto, el fertilizante, está totalmente libre de estas características, está limpio y la fuente debe ser 100% natural. No contienen hormonas ni metales pesados presentes en suelos y aguas, y no pueden ser irradiados. Se irradian para matar gérmenes y favorecer la conservación. Entonces, en este tipo de cultivos no puede existir la radiación, están libres. Ahora, ¿cuál es la instancia que los regula? Hay varias instancias que dan certificaciones. La más famosa es la USDA, así es como la pueden encontrar en los productos. Es USDA, que es una instancia norteamericana que regula, avala y certifica que el producto fue elaborado con fertilizantes naturales, orgánicos, y que se cumple con todas estas características. Si ustedes encuentran este sello en frutas, en verduras o en cualquier otro tipo de alimento dentro del supermercado, van a poder gozar de un alimento un poquito más limpio. Ahora, la USDA sí permite un uso mínimo de fertilizante químico, pero es mínimo. Siempre será una mejor opción comprar alimentos que tengan esta certificación. No contienen, esto es muy importante, colorantes ni saborizantes artificiales. Son libres de químicos sintéticos. Aquí en este producto orgánico no hay añadidos, no están permitidos pesticidas ni herbicidas transgénicos. Es diferente del punto anterior. El punto anterior decía no están permitidos
químicos, pero tampoco transgénicos. El cultivo orgánico está libre del cultivo convencional o de las características del cultivo convencional y está libre de los transgénicos. No están permitidos los antibióticos tampoco, que son frecuentes en muchísimos fertilizantes, aunque pareciera que no, bueno, pues también pueden estar en carnes, pueden estar en otros productos de origen animal. Ahora, los animales son alimentados 100% con granos y pastos cultivados orgánicos. Esto que estoy poniendo en esta diapositiva justamente es un tema importante porque se refiere a la carne orgánica. Cuando voy a comprar algo de productos que vengan de los animales, ¿cuándo y por qué serían orgánicos? Que esa a veces es una pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que me puedan vender una carne orgánica? Esa es la duda, ¿no? Porque lo que la res o el animal del cual voy a comer esa carne es alimentado es precisamente de granos, de eso se alimenta. Entonces, ahí es de donde puede provenir una carne orgánica, de cuál fue el sistema o el método mediante el cual el animal fue alimentado. Si es una carne orgánica o un huevo orgánico, por ejemplo, los animales son alimentados 100% con granos y pastos cultivados orgánicamente, es decir, que no reciben hormonas, tampoco deben recibir antibióticos. Recuerda que en la carne convencional su principal característica es que hay mucho añadido. Hay hormonas, hay antibióticos, hay medicamentos, hay saborizantes, hay exaltadores de sabor. En una carne orgánica no debe existir absolutamente nada de esto. Los animales que se crían de forma natural, es decir, con pasturas frescas, forrajes, granos orgánicos, producen carne con más vitamina E, y la vitamina E es un antioxidante potentísimo, y contiene menos grasa intramuscular porque no está inmovilizado. Este animal está libre, esta es otra de las características, que produce menos colesterol en el consumidor. Estas son las características o las condiciones mediante las cuales el productor puede ofrecernos una carne orgánica. Y si tenías dudas acerca de cuál es la diferencia, es justamente en el método en el que el animal fue alimentado. Solamente así, en el alimento y en el modo en el que vive, se puede obtener una carne orgánica. ¿Cuándo se obtiene convencional? Cuando el animal es alimentado con cultivos genéticamente modificados o con cultivos convencionales y están prácticamente encarcelados, están en granjas donde no pueden pastar libremente. Entonces, esa es la diferencia entre una carne orgánica y una carne convencional que está dictada por el método de alimentación del animal. Las carnes orgánicas, pues algunos dicen que no sufren contaminación biológica, sin embargo, puede en algunas ocasiones sí sufrir de esta contaminación. Por ejemplo, el mal de la vaca loca, cuando las vacas sufrieron a partir de estar comiendo granos donde existía una bacteria, bueno, hubo una enfermedad importante donde de hecho un buen tiempo estuvimos asustados acerca del consumo de la carne. La fiebre aftosa también, intoxicación con la bacteria Escherichia coli, que está presente en hamburguesas industriales de res, o sea, esto podemos encontrar en las carnes. Salmonelosis en huevo y aves. Y ya que las certificadoras controlan la trazabilidad de los ganados, pero en algunas ocasiones la carne puede ser combinada por la industria alimenticia. Entonces es importante que cuenten con una certificación. Y de esta manera, lo que ponía en la diapositiva anterior, pues se ve un poco regulado. Si no, puede ser que esté contaminada la carne o que haya sido mezclada. Este sello certifica que el proceso de cultivo responde justamente a la reglamentación del cultivo orgánico. Entonces, esta sería una forma más limpia de comer proteína animal. El control es anual. Se tiene que tomar muestras de laboratorio constantemente a la carne para volver a certificar que está bajo esta producción. Sigue cada una de las etapas de producción, no es nada más ver que el animal está comiendo cultivo orgánico, sino todo el proceso de producción debe estar certificado y de esta manera se avala si el productor cumple el protocolo o se da de baja dentro de esta certificación. ¿Por qué pongo esto? Porque a veces la duda es muy frecuente y me gusta incluirla en esta presentación. La duda acerca de qué pasa con la carne orgánica y no solamente con los cultivos. Bueno, ahora ya lo mencioné, lo repito, pero el cultivo orgánico está directamente relacionado con que la carne sea orgánica y viceversa. El cultivo
convencional o el cultivo transgénico también está altamente relacionado con la carne o el producto animal que nos vamos a terminar comiendo, y estas son las diferencias. La más importante es que una carne orgánica se va a obtener a través de que el animal sea alimentado con cultivo orgánico y tiene que pasar todo un proceso de certificación paso a paso dentro de toda su producción para de verdad saber que la carne no fue mezclada, no fue contaminada o que no hubo una parte de las reses alimentadas con cultivo orgánico y otras con cultivo convencional. Las ventajas de comer orgánico, pues tiene un valor nutricional alto. Son cultivados en suelos, para empezar, equilibrados con fertilizantes naturales, son de mejor calidad por su contenido en vitaminas. Siempre que algo esté añadido sintéticamente, pues va a intervenir en toda su estructura molecular. Por lo tanto, si nosotros ponemos un fertilizante químico comparado con un alimento que crecerá con una nutrición que proviene de un fertilizante natural, pues vamos a obtener mejor cantidad de vitaminas, minerales, hidratos de carbono, que son los famosos carbohidratos, y proteínas. Esas son las ventajas que nos va a estar ofreciendo un alimento orgánico. El sabor también tiene mucho que ver porque son regenerados y fertilizados orgánicamente y las plantas crecen sanas, se desarrollan de mejor manera. Hay un auténtico aroma, esto es padrísimo y lo pueden comprobar. Es más, si un día tienen oportunidad, compren un plátano orgánico junto con un plátano convencional y van a ver la diferencia en el tamaño, en la forma, en el color, en el tiempo que dura dentro de nuestro frutero. Va a haber otro sabor, otra consistencia. Pueden compararlos, pueden hacer este ejercicio. Es muy distinto el sabor, el color y la textura, tanto como el aroma de un alimento orgánico que un alimento fertilizado químicamente. Hay estudios toxicológicos que reconocen la relación, esto se los hablaba en unos minutos anteriores, entre los pesticidas y ciertas enfermedades como cáncer, alergias y asma. Porque otra parte también importante es que la práctica de la agricultura orgánica no contamina el agua potable al no utilizar productos tóxicos o altas cantidades de nitrógeno, que es una característica específica del cultivo convencional. Entonces, aquí es donde está mucho de la compatibilidad con el medio ambiente, porque recuerden que es una característica del cultivo orgánico que trata de mediar y de siempre buscar un equilibrio entre la producción de alimentos y el cuidado del suelo y del medio ambiente. Entonces, el agua también es una parte importante con la que el cultivo orgánico trabaja. El suelo, que es un recurso finito a través del cual la agricultura puede volverse sustentable o de verdad puede terminar, la agricultura orgánica cuida el suelo, y esto es muy importante porque lo considera la base de la cadena alimenticia. En el suelo es donde comienza la producción del alimento. Entonces es básico para el cultivo orgánico cuidar la salud, cuidar del agua y cuidar del suelo en donde va a estar produciendo. Respeta el equilibrio del medio ambiente. Esto también lo certifican quienes van a otorgar el sello de certificación para que el productor pueda vender sus productos bajo el nombre de orgánico. Tiene que tener esta parte importante, que la agricultura tiene que contribuir a la preservación del medio ambiente, de equilibrar el sistema, cuidando reforestación y la parte más importante del cuidado del suelo, la rotación de cultivos. Esto es sumamente importante. No puede un productor orgánico estar cultivando exactamente lo mismo todo el año. Y esto es parte de que se haga acreedor de su certificación como producto orgánico. Ahora voy con el tercer cultivo del que quiero hablar el día de hoy, que son los cultivos transgénicos. Yo creo que este es un tema que hemos escuchado varias veces. Yo sé que estoy segura que han escuchado el término. Para mí me resulta el cultivo más peligroso al que no deberíamos estar expuestos. En términos simples, es un organismo genéticamente modificado. ¿Qué quiere decir esto? Que se intervino y se manipuló conscientemente y para lograr un objetivo su estructura, su ADN. Es un ser vivo creado prácticamente artificial, o sea, de manera artificial es que vamos a obtener este cultivo mediante una técnica que permite insertar a una planta o a un animal genes de virus, de bacterias, de vegetales, animales e incluso humanos. Entonces, quiere decir que a partir de la biotecnología, que es la ciencia que se encarga justamente de desarrollar este tipo de semillas transgénicas o incluso de animales transgénicos, lo que hace es manipular la estructura básica de su ADN
metiendo genes, que no tienen nada que ver con ese ADN para obtener bacterias más resistentes, semillas más fuertes, virus más fuertes, y esto tiene grandes consecuencias. Con esta técnica, los biotecnólogos se saltan la selección natural, tan importante y tan conocida que este término yo creo que lo escuchamos desde nuestra secundaria o preparatoria, la famosa selección natural, que al intercambiar genes entre especies o incluso entre reinos de animales que jamás se podrían cruzar. Esto es lo que lo vuelve sumamente peligroso. O sea, creo que lo he mencionado en pláticas anteriores, pero de repente pareciera que el ser humano se caracteriza por pensar que siempre puede ofrecer, crear o lograr algo mejor que lo que la propia naturaleza nos da, ¿no? Entonces, bajo ese principio de creer que lo podemos hacer mejor, intervenimos de esta manera, no solamente el principio de selección natural, sino la propia creación y la existencia de las especies. Y sobre todo violando reglas como este tipo de reglas en donde se mezclan reinos de animales que no se podrían cruzar físicamente. El objetivo es controlar la producción, minimizar las pérdidas, lograr mayores ganancias. Voy a poner un ejemplo. Puede ser que haya una cierta zona o una región en donde sea imposible producir coco y que además de que el clima no lo permite, el suelo no lo favorece, además existen plagas o pequeños microorganismos presentes en esa región. Lo que va a pasar con la manipulación genética o la manipulación de ADN de esa semilla de coco es que a través de la biotecnología se va a hacer una semilla mucho más resistente. Pero ¿cuál es la característica de este cultivo? Es que como no existe de manera natural, esa semilla no puede germinar, es decir, ya no puede dar vida una vez más, es sintética, crecerá una vez, pero no podrá reproducirse, esa semilla no dará otras semillas que logren el ciclo continuo de la vida y por lo tanto puede lograr hasta la extinción de varias especies al estar manipuladas de esta manera. Plantas y animales modificados que pueden tener cambios genéticos inesperados y dañinos. ¿Por qué serían inesperados? Porque si llevamos años en el estudio, hay muchísimos autores científicos dedicados al estudio de reinos animales por años, tratando de interpretar el comportamiento, tratando de descifrar o predecir sus posibles comportamientos en un futuro. Entonces pensemos en qué puede pasar con algo genéticamente modificado que tiene poco tiempo, que está presente en este mundo y de repente puede presentar cambios que son sumamente inesperados y que además todavía no se pueden predecir los efectos dañinos. Sin embargo, son organismos modificados que pueden cruzar con organismos naturales y aquí es donde puede llevar a la extinción del organismo original. ¿Por qué? Porque uno es demasiado fuerte, no existe en la naturaleza. Entonces, al cruzarse con otro reino que tiene las características normales, habituales, con las que ha interactuado en este mundo y de repente se ve intervenido por otra especie, pues lo puede superar llevando a la extinción del organismo original u otros efectos ambientales que no pueden ser todavía predecibles. Hay problemas tóxicos y alergénicos al consumirlos y esto es muy importante, lo último que tienen ahí en su pantalla. Existe un riesgo comprobado de origen a cáncer de mama en mujeres, problemas de insuficiencia renal y daño hepático. Hay que pensar mucho antes de decidirnos por comer o por no fijarnos en el etiquetado y llevar a casa cualquier producto que a veces no sabemos identificar que se trata de un producto transgénico. Causan obesidad y alteran la función del sistema digestivo y otros de los órganos principales. Fíjense los que pueden ser el hígado, riñones, páncreas y genitales. Prácticamente si nosotros observáramos cuál es el común denominador de estos, es que son nuestros órganos de filtración y son nuestros órganos reproductivos. Por lo tanto, pone en riesgo nuestra vida y nuestra reproducción. Y hay solo en México 2.6 millones de casos de infertilidad registrados hace 3 años. Y el aumento es constante. Entonces, los seres humanos estamos teniendo problemas para reproducirnos y esto está muy asociado a los disruptores hormonales. Incapacidad de digerir las proteínas debido a las alteraciones en la microestructura de nuestros intestinos. Entonces, ocasiona que cada vez que nosotros ingiramos
un alimento transgénico, pues todo este problema de desequilibrio dentro de nuestros intestinos que nos puede causar desnutrición, una correcta asimilación y absorción de nutrientes. Obviamente alteraciones en el sistema inmunológico, porque es prácticamente el primero que reacciona. El sistema inmunológico, cada vez que no puede detectar algo compatible con él, pues causa una respuesta inmunológica y crea anticuerpos que finalmente terminan en una inflamación crónica. Y hay evidencia clara y convincente de que la agricultura transgénica está contribuyendo con el cáncer en las poblaciones expuestas. Entonces, bueno, hay que pensarlo mucho. Espero que esta presentación les sirva para que al menos en vegetales y en frutas ustedes tengan algunas herramientas para poder identificar cuáles son estos tipos de cultivos. Las enfermedades relacionadas con el consumo de transgénicos, bueno, tienen que ver con cosas nuevas e inesperadas que también están en estudios, pero hay nuevas alergias, aparición de nuevos tóxicos, disminución en la capacidad de reproducción. También esto afecta a los animales, sobre todo a pescados, a reses, a conejos, y contaminación de alimentos, porque pueden contaminar otros, problemas en órganos internos. Y ahora voy con el tema importante o el tip importante de esta plática antes de la desinfección, es cómo leo las etiquetas de las frutas y de las verduras para poder encontrar estos tres cultivos. Repito que no se trata de los únicos, hay bastantes tipos de cultivos, hay muchos otros cultivos también compatibles con nuestro diseño original y que podemos consumir. Pero yo hablo de estos tres porque estos tres puedes identificarlos, son los que abarcan el mayor porcentaje de lo que llega a nuestra mesa y al supermercado. Entonces, la idea es que puedas leer lo que dicen las etiquetas. Recuerda, o no sé si te has fijado, que en las etiquetas hay un código de barras. Ese código de barras sirve como medio de comunicación entre el productor y quien va a comercializar. Voy a poner un ejemplo. Puedo ser yo el productor que trae directamente del campo el jitomate, pero no tengo en qué anaquel ponerlo. Entonces voy a un supermercado y ellos lo distribuyen. Entre el supermercado y yo, que soy el productor, necesito un medio de comunicación para saber qué le estoy ofreciendo, de dónde viene y dónde lo produje. Entonces, esto es el código de barras. Es prácticamente una serie de líneas de distinto grosor que se leen a través de un escáner. Ese escáner lo posee el comercializador, que en este caso es el supermercado, pero yo voy a darle esa información. ¿Qué va a tener esa información? Va a tener el modo de cultivo, va a tener el tamaño, quiere decir qué tan grande fue el cultivo que utilicé, la zona en donde lo cultivé, y van a aparecer estos números. ¿Por qué no voy a dar los números anteriores? Porque, repito, ese es un código de comunicación entre el productor y el comercializador. Solo ellos lo saben y varían de productor en productor. Puede ser que el mismo supermercado tenga un suministro de distintos proveedores. Puede ser que conmigo compre el jitomate, mientras con otro proveedor, con otro productor compre el aguacate. Entonces, entre uno y otro va a haber una diferente forma de comunicación que va a ser a través del código de barras. Como sea el código de barras o con quien sea, tiene que contener esta información, el método de cultivo, el tamaño y la zona. Pero esos números se van a poner de acuerdo entre ellos para conocerlos. Lo importante aquí es que el número 4, el 8 y el 9 me van a indicar qué modo de cultivo es. Si es convencional, si es un cultivo orgánico o si es un cultivo transgénico. Ojalá puedas tomar nota de esto. A mí en lo personal me sirvió mucho acordarme qué significa cada número. ¿Cuándo comprar orgánico? Bueno, perdón. ¿Cuál es la característica? Si yo encuentro dentro de los números de código de barras el número 4, estoy hablando de un cultivo convencional. Recuerda, el cultivo convencional tiene químicos, fertilizantes, herbicidas y pesticidas sintéticos. Si yo encuentro un número 8, ese es justamente el que no quiero. Se trata de un cultivo transgénico y recuerda que este fue intervenido y manipulado en su ADN. Me causa grandes problemas hormonales, digestivos y alergias. Tampoco lo quiero. ¿Cuál es el número 9? Es el cultivo orgánico.
es el que es un poquito más compatible conmigo, tiene fertilizantes naturales y se llevó a cabo bajo una agricultura sustentable. Puedo encontrar estas etiquetas en el supermercado. Es muy difícil que las encuentres en el mercado porque, repito, este es un método de comunicación entre quien comercializa y quien produce. ¿Por qué no hay en el mercado? Pues porque no existen estos códigos de barras y la mayoría de los cultivos que se ofrecen en los mercados son cultivos convencionales. ¿Cuándo comprar orgánico? Esta es una pregunta frecuente. A veces mi economía o mi presupuesto no me permite estar comprando todo el tiempo cultivos orgánicos porque son más caros y porque son a veces difíciles de encontrar. Entonces te voy a compartir una lista de las frutas y verduras más contaminadas para que tú decidas. Tal vez por algunas irás definitivamente por un cultivo convencional, mientras que puedes comprar otras que están muy contaminadas de forma orgánica. Estas son las más contaminadas. Durazno, manzana. Una pieza de manzana puede contener restos de hasta 30 pesticidas diferentes. Lo ideal sería pelarla, pero en la piel se encuentra el 87% de sus vitaminas. Por lo tanto, esta es la recomendación número 1. Por manzanas, ve por orgánicas. El pimiento morrón, el apio, la nectarina. ¿A qué me refiero con las más contaminadas? A que se utiliza o tienen el registro de mayor número de fertilizantes químicos. Aquí están otras contaminadas también, la fresa, la cereza, la col rizada o también conocida como kale, la lechuga que usa 4.3 miligramos de insecticidas, la mandarina, la uva, la zanahoria, la pera, el jitomate, 1 miligramo de insecticidas y el orgánico tiene el doble de antioxidantes que el convencional. Esto es lo que mencionaba diapositivas anteriores. El orgánico nos ofrece mucha más nutrición y concentración de vitaminas, antioxidantes y minerales. Si alguien quiere que me detenga un poquito en esta diapositiva para que puedan tomar nota, o puedo ya pasar a la siguiente, pero a mí sí me parece importante que se pueda hacer un esfuerzo por elegir estas, que a lo mejor no podemos estarlas comprando cada semana, pero puede ser cada 15 días, y pensar que estas nos conviene en términos de salud, optar por las orgánicas. Las frutas y verduras menos contaminadas. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí puedes ir sin problema por unas convencionales. No quiere decir que no exista riesgo de contaminación. Sí lo hay. Fueron cultivadas con pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, pero las contienen en menor cantidad. Entonces no se trata de ser tan radical, sino de tomar un poquito de mejores decisiones y poder optar en esta ocasión por un cultivo convencional. La cebolla, el aguacate, el elote amarillo, la piña, el mango, el chícharo, el kiwi. Estas son un poquito menos contaminadas, tienen menos concentración en comparación con las que les ponía en las diapositivas anteriores. Aquí hay otra lista para que también puedas elegir entre estas el cultivo convencional, la col blanca, la berenjena, la papaya, sandía, brócoli, tomate, camote. Estas también podemos elegir el cultivo convencional. Ahora vamos con los tips para finalizar la plática del día de hoy para el manejo de alimentos con pesticidas. La verdad es que todos tienen que manejarse del mismo modo, pero hay que tener especial cuidado con aquellos que sí compré de manera convencional. Los residuos de pesticidas son un subproducto inevitable, o sea, esto está confirmado, está comprobado, nos lo vamos a terminar comiendo, por eso se regula su presencia y la cantidad permitida. Y también esto lo utilizamos en otros productos, en desinfección de baños, en cocina, en los hospitales, que los usan. Entonces, hay que seleccionar productos frescos que no estén sucios ni cortados, que no tengan hoyos de insectos u otros signos de alteración. Ten mucho cuidado cuando compres tus frutas, porque si contienen estos signos de alteración es muy probable que hayan tenido mucho más contacto con los agrotóxicos. Lava las frutas y los vegetales con agua corriente. Aquí ya voy a empezar a decir los tips para poder desinfectar. El agua corriente tiene un efecto abrasivo,
Entonces te permite quitar un poquito, despegar un poquito de estos agrotóxicos. Es preferible lavarlos al chorro del agua que dejarlos sumergidos en agua por un largo periodo de tiempo. Así que es mucho mejor que los pongas, destines un cepillo para esta función, porque al lavarlo se remueve la cera, residuos, bacterias, contaminantes y suciedad también. No utilices jabón de lavar trastes en frutas y verduras porque los jabones o detergentes no son para consumo y pueden causar molestias estomacales. A veces hay personas que los usan demasiado y que además pasan largo tiempo exponiendo todavía las frutas y las verduras al jabón. Recuerda que son porosas. Entonces, lo mismo que sucede con los pesticidas, los fertilizantes, que pueden ser absorbidos por estos poros que están en sus cáscaras, lo mismo va a ocurrir con el jabón. Entonces, lo ideal es evitarlo. Hay que alimentarnos con una dieta variada que permite nutrición y sin exponernos siempre al mismo pesticida. Esto es muy, muy importante que lo consideren. ¿Por qué vamos a variar? Bueno, por muchas razones se varía la dieta, pero en el tema que estamos hablando el día de hoy, si tú varías y no comes todas las semanas manzanas, todas las semanas fresas o todas las semanas compras el mismo tipo de fruta, estás exponiéndote al mismo pesticida. Entonces, hay que darle variedad. No lo expongas siempre a tu cuerpo al mismo veneno tóxico. Un estudio de la organización no gubernamental estadounidense Environmental Working Group concluye que dejar de consumir los alimentos con más pesticidas y comer los que contienen menos reduce la exposición a pesticidas perjudiciales para la salud. Por eso es que comparto una lista de las más contaminadas y una de las menos contaminadas. Ahora vamos con los pasos para lavar y desinfectar para terminar el día de hoy. Frutas que no se lavan, el plátano, por ejemplo, que se limpian con un trapo húmedo. Hay personas que no los limpian. Lo ideal es que destines tanto el trapito para las frutas como el cepillo con el que vas a estarlas cepillando antes de desinfectar. El plátano debe limpiarse. Frutas y verduras se lavan al chorro del agua sin jabón, así como está en la imagen, directamente al chorro del agua. Se utiliza un cepillo destinado para la limpieza de frutas y verduras. Cebolla y papa también se lavan y se cepillan. A veces la cebolla es algo que olvidamos. Pensamos que partimos y quitamos lo de encima y con eso es suficiente, pero también se lava y se cepilla. Y voy a dar un ejemplo de con qué suelo yo desinfectar para evitar los desinfectantes tóxicos, que también son disruptores hormonales. Uso bicarbonato de sodio, vinagre de manzana orgánico y extracto de semillas de toronja. Destina una tina o un bowl para la desinfección de tus frutas, donde te quepa la mayor cantidad para que este no sea un trabajo pesado o que te cueste trabajo y te quite tiempo. Y prepara la solución para desinfectar. El bicarbonato de sodio nos va a ayudar a alcalinizar el agua, es decir, cambia el pH y permite que se desinfecte mejor. El vinagre de manzana elimina agrotóxicos y desprende los que se hayan quedado adheridos superficialmente. Y por último, el más poderoso, el extracto de semillas de toronja que mata bacterias, hongos e incluso virus. ¿Qué es el extracto de semillas de toronja? ¿Por qué es tan bueno, tan benéfico para nosotros? No es un disruptor hormonal. ¿Y de qué se trata? Se obtiene de las membranas de la pulpa de la toronja. Es un potente antimicrobiano, antibacterial. Puede dejar estéril una solución al igual que la dejarían en un hospital. Es más potente que el cloro. Es más fuerte que el alcohol isopropílico. Se incorpora en muchísimos productos de limpieza naturales. No es tóxico. Quita bacterias, hongos, virus, combate infecciones, fortalece el sistema inmunológico. Esto te aseguro que no lo podrías encontrar en el clásico desinfectante de frutas y verduras que venden en el supermercado. ¿Y cuál sería la receta? Una vez que tienes ahí tu bowl o tu tina o el recipiente que hayas destinado para la desinfección, va una receta por cada litro de agua. Con esto puedes desinfectar incluso fresas, incluso moras, zarzamoras, que son las frutas que suelen darnos un poquito más de miedo. Puedes poner por cada litro de agua 20 gotas de extracto de semilla de toronja, 3 cucharadas de vinagre y 1 cucharada de bicarbonato de sodio, y ahí tendrías una mezcla perfecta para desinfectar. Vamos a desinfectar ahí hojas, frutas frescas y las frutas delicadas se dejan remojando 20 minutos. ¿Cuáles serían las que tienes ahí en tu pantalla? Un ejemplo, ¿no?
las fresas, las uvas, las zarzamoras, que suelen ser de una piel delicada, de una piel más delgada. Entonces, estas solo 20 minutos. Pero el resto de verduras y frutas puedes dejarlos 1 hora. Secas, almacenas y está disponible para que lo puedas comer en el momento en el que lo desees. No estás añadiendo más químicos de los que ya vienen dentro del proceso de fertilización. Estás restando cantidad de toxinas, estás restando cantidad de disruptores hormonales, estás siendo más amable con el proceso de alimentación, estás siendo amable también con la comida que te vas a comer porque no estás propiciando que sus poros vuelvan a absorber agrotóxicos y de esta manera puedes llevar un mejor cambio hacia la alimentación saludable. Identifica los tipos de cultivos, lee las etiquetas de frutas y verduras y desinfecta de esta manera y te aseguro que vas a estar bajando en un número considerable la cantidad de toxinas o de agrotóxicos que podamos estar consumiendo. Pues esta es la plática del día de hoy. Si alguien tiene una pregunta, con mucho gusto las leo o pueden abrir sus micrófonos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Alguien está hablando por ahí, pero no escuchó. Creo que el micrófono está muy bajito. Pero si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la puedo leer o la puedo escuchar. Y si no, espero que hayan disfrutado la plática del día de hoy. Es algo que tiene que ver con el tema que estamos viviendo ahora en esta contingencia y en esta pandemia. Y espero que sume a la lista de buenos hábitos saludables, leer las etiquetas, identificar los tipos de cultivos y llevar a cabo un mejor método de desinfección que no sume toxinas a mi organismo, al contrario, que reste la cantidad de ingredientes tóxicos que puedo estar consumiendo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles.